1:00 p.m. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Insta Miguel Díaz-Canel a una mayor conciencia mundial frente a la emergencia planetaria en que nos ha sumido la COVID-19. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy jueves 3 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución, con el sumario Dunia Silva y Marlon. Saluda primer ministro cubano, Día de la Medicina Latinoamericana. Afirma Homero Acosta que en la próxima Asamblea Nacional del Poder Popular se analizarán importantes temas para el país. Se dispara el número de muertos diarios por COVID-19 en Estados Unidos. Muestra Pinar del Río una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de Cuba. Una hora para la información precisa. Le habla Jorge Luis Ríos, que le sugiere conocer detalles sobre la intervención en la mesa redonda del viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, acerca de la implementación de la estrategia económico-social del país. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino hoy en el 31º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19 que se desarrolla de manera virtual. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que la emergencia planetaria en que nos ha sumido la COVID-19 suena como un nuevo llamado a la conciencia del mundo. Al intervenir hoy en el 31 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la pandemia, el mandatario cubano enfatizó que con la situación epidemiológica mundial se han exacerbado los grandes problemas y colosales desafíos que enfrentaba la humanidad. Hablamos de guerras, incluidas las no convencionales, de uso y amenaza del uso de la fuerza y de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, pero también de la ausencia o precariedad de servicios de salud, educación y seguridad social bajo las reglas ciegas del mercado y el intercambio desigual que prevalecen en el mundo. Hoy son dramáticamente visibles los signos de lo que algunos expertos califican como la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, y nadie duda que el mayor peso de la crisis recaerá sobre los países del sur, ya afectados por el abuso neoliberal que ha profundizado los estragos de la pobreza. Cuba mantendrá inalterable nuestro compromiso con los principios y propósitos que originaron las Naciones Unidas, afirmó Díaz-Canel. La representación de la isla al 31 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas está integrada además por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el representante permanente de Cuba en las Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso Cuesta, y otros funcionarios de la Cancillería. Este periodo extraordinario de sesiones de 2 días permitirá compartir experiencias en la lucha contra la pandemia, evaluar la respuesta mundial hasta la fecha y trazar una estrategia sanitaria y humanitaria desde la ONU en el camino hacia una nueva vacuna contra la COVID-19, así como el diseño de un programa de cooperación internacional para enfrentar los efectos globales del nuevo coronavirus. Ivonne Albelo, para el Noticiero Nacional de Radio. Escuche más adelante en esta emisión del Noticiero Nacional de Radio la intervención del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 31º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, envió hoy felicitaciones a los trabajadores de la salud a propósito del Día de la Medicina Latinoamericana. Marrero recordó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter las palabras del líder de la revolución, Fidel Castro, y su convocatoria a formar médicos y no bombas, al tiempo que hizo extensivas felicitaciones al personal de la salud cubana en cualquier rincón del mundo que se encuentren, en expresión del desinterés, el espíritu revolucionario y solidario del pueblo cubano. La fecha rinde homenaje a uno de los más importantes científicos cubanos de todos los tiempos, Carlos J. Finlay, quien descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes aegypti, además de dedicar toda su vida a solucionar problemas epidemiológicos en la Cuba de su época. A propósito de la fecha, una publicación en el portal web del Ministerio de Salud Pública resaltó el trabajo encomiable de todo el personal de la salud en tiempos de la COVID-19 y reconoce el empeño inagotable frente a la pandemia en las diferentes áreas de la salud.
El viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda asistió al acto central por el Día de la Medicina Latinoamericana que se desarrolló hoy en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Con la presencia del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda y del ministro de Salud Pública cubano Dr. José Ángel Portal Miranda, se celebró en la mañana de este jueves el acto central por el Día de la Medicina Latinoamericana en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK. El 3 de diciembre en este 2020 cobra mayor significado porque la COVID-19 le ha impuesto a los trabajadores de la salud pública cubana un inmenso reto. En la vanguardia de ese enfrentamiento ha estado el IPK, razón por la que la Central de Trabajadores de Cuba distinguió al colectivo con la bandera Proeza Laboral, que también le fue entregada a los laboratorios de microbiología de la propia institución. En ella está encerrada esa palabra que para todos es la expresión de cuánto cariño y respeto sentimos por cada uno de ustedes. Gracias, gracias y muchas gracias. Ulises Guilarte, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, manifestó que esa bandera significa reconocimiento al mérito, a la solidaridad, al compromiso con la revolución. En la emotiva ceremonia donde primó la pureza de las batas blancas, un grupo de trabajadores con 20 y 25 años de permanencia en el sector recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo. El héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, le entregó el premio del barrio al IPK, galardón que estimula a personas, colectivos y familias que con su trabajo y ejemplo demuestran la unidad de la revolución. El trabajo realizado por el IPK en estos meses ha permitido que el país cuente con el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 para la implementación de medidas de seguimiento de casos y de prevención y control de la transmisión. El doctor Manuel Romero Placeres, director del centro, encargado del estudio, prevención, control y erradicación de enfermedades transmisibles en Cuba, apuntó que un día como hoy se acuerda de Fidel, quien no se equivocó cuando afirmó que esta no es solo una institución para Cuba, sino para la humanidad. Quien acompañó y mencionó las actividades del IPK cuando con su visión futurista, al ver que Cuba tenía una mayor presencia en el mundo, sobre todo en el mundo subdesarrollado, y por sobre todas las cosas había que proteger a la población cubana de la introducción y propagación de enfermedades infecciosas, así como controlar las enfermedades existentes, decidió crear el IPK que hoy tenemos, el que ha estado presente para combatir diversos brotes epidémicos relacionados con enfermedades infecciosas y el que ha aportado importantes resultados relacionados con la prevención y el control de enfermedades. Celebran en el IPK acto central por el Día de la Medicina Latinoamericana. Claudia Díaz Pérez, Noticiero Nacional de Radio. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció ya a los médicos cubanos por su entrega y dedicación en el enfrentamiento a la COVID-19 tanto en el país como en otras naciones. Al celebrar el Día Internacional de la Medicina Latinoamericana, el titular cubano destacó mediante una carta a todos los trabajadores del sector los valores de profesionalidad, altruismo y solidaridad que caracterizaron a los galenos cubanos en el enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Según el texto, en este año los trabajadores y estudiantes cubanos de la salud se han entregado sin descanso a la lucha contra una nueva epidemia dentro y fuera del país, empeño en el que cada minuto en la lucha contra la pandemia ha contado y cada paciente recuperado significa una alegría multiplicada. Sin embargo, resaltó Portal, las pérdidas a causa de la enfermedad son un dolor compartido y aprendizaje, una labor en la que Cuba cuenta con el trabajo de los médicos para enfrentar los retos del futuro, porque estamos seguros de que con su dedicación y entrega podremos alcanzar metas superiores en los indicadores de salud de la población cubana. También recordó los aportes del doctor Carlos Juan Finlay, considerado el más grande científico cubano de todos los tiempos, razón por lo que la conmemoración de su natalicio cada 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana y del Trabajador de la Salud. Fidel es el alma de la medicina cubana que enfrenta el rostro de la muerte. Su legado acompaña a nuestros médicos guerreros este 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana. Al respecto, la periodista Zenaida Costales presenta el siguiente trabajo. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Yo creo que cuando tú vas a un grupo de médicos cubanos, alguien puede hacerte una anécdota de Fidel. Nos hicimos mejores personas. Fidel está presente siempre en cada médico, en cada consultorio, en cada logro de la salud pública cubana.
el científico mayor que ha tenido este país y uno de los, seguramente, del universo, ha sido el comandante en jefe. No hubo una esfera del saber, una esfera del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, que el comandante no dejara su impronta en términos de la investigación. Podemos sentirlo, podemos verlo en cada uno de los rincones de Cuba, dando la atención primaria, la atención secundaria, la atención terciaria. Una visión del futuro, una visión extraordinaria del futuro de la medicina cubana. Se vira para el colectivo de nosotros y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Él nos dijo, yo le pondré toda la tecnología que ustedes necesitan. Ustedes desarrollen el recurso humano. No hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Nunca hubiese podido ser médico, ¿no? No hubiese podido tener esa posibilidad porque la carrera en este país, primero, es necesario tener un poder adquisitivo, un estándar, ¿no?, económico por lo menos básico, con el cual mis padres no contaban. Valoro mucho que me hayan formado de una manera tan humana, ¿no?, como médico, ¿no?, y que me hayan enseñado no solamente medicina, sino también me hayan enseñado a querer dar lo mejor de uno, ¿no?, a querer servir, sobre todo altruistamente, ¿no? Ustedes son el ejército más poderoso que se ha creado nunca. Ustedes son invencibles. Ante ustedes tendrán que inclinarse todos los demás. Ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones. Ante ustedes tendrá que inclinarse esta humanidad sufrida. Ante ustedes tendrán que inclinarse agradecidos los futuros hombres y las futuras mujeres y los futuros niños, porque esta humanidad tiene que llegar un día a ser humanidad de verdad, y solo es posible que llegue a hacerlo con gente como ustedes. Y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:13 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. Lo que pronostica el Instituto de Meteorología para el resto de la tarde y la noche. La ampliación en los minutos que siguen. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó hoy la unidad entre la cultura y la revolución, en rechazo a las recientes provocaciones orquestadas por el denominado Movimiento San Isidro. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el mandatario cubano aseguró que los ataques escogieron la cultura porque es el alma de la nación y añadió que cuando se ataca a la cultura cubana, el objetivo es la revolución. Sus declaraciones se responden a las recientes provocaciones del denominado Movimiento San Isidro, que a finales de noviembre realizó una protesta en la barriada habanera del mismo nombre para exigir al gobierno cubano la liberación de Denis Solís, sancionado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato a las autoridades, y quien afirmó en un video mantener vínculos con personas que financian desde Estados Unidos actos violentos contra Cuba. Díaz-Canel calificó con anterioridad esa acción como una farsa mediática que obedece a una estrategia para la desestabilización y añadió que quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de país, se equivocaron de historia y se equivocaron de cuerpos armados, porque Cuba no admite injerencias, provocaciones ni manipulaciones. El movimiento juvenil martiano en Ciego de Ávila realizó un acto de reafirmación revolucionaria.
Integrantes del movimiento juvenil martiano en la provincia de Ciego de Ávila repudiaron los acontecimientos en el Consejo de San Isidro en La Habana, que pretende desestabilizar a la revolución cubana con el apoyo de mercenarios en los Estados Unidos. Durante el debate del quehacer del movimiento martiano en el territorio avileño, los miembros apoyan el proceso revolucionario cubano y ratificaron que la juventud cubana no le fallará ni al gobierno ni a la revolución. Así lo manifestó a la prensa local Juan Palacio Ortega, presidente del movimiento juvenil martiano en Cuba. Nosotros no vamos a dialogar jamás con los mercenarios, no vamos a dialogar con todo aquel que pretenda inocular en Cuba un veneno que busca precisamente atacar a nuestra juventud, confundirla, mantenerla, digamos, en una especie de letargo y al contrario. Vamos a estimular y vamos a movilizar y vamos a convocar a nuestros jóvenes para que precisamente sigan haciendo patria y haciendo revolución. Rechazan integrantes del movimiento juvenil martiano en Ciego de Ávila falsas maniobras orquestadas en San Isidro. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. Los diputados cubanos cumplirán una amplia agenda parlamentaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular que se desarrollará el próximo 16 de diciembre. Una amplia agenda parlamentaria cumplirán los diputados cubanos cuando el próximo 16 de diciembre inicie el sexto periodo ordinario de sesiones de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En este caso, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, desde el Palacio de las Convenciones estarán los diputados que radican en La Habana, electos por otros territorios, y también los diputados del territorio, así como el Consejo de Estado, mientras en las provincias los debates se realizarán mediante la modalidad de videoconferencia. Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicó en conferencia de prensa que previo a la sesión plenaria, los diputados cumplirán un grupo de actividades relacionadas con el esquema legislativo previsto. El día 14 se presentarán a los diputados los dos proyectos de leyes sobre la organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal y el de organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular, dando respuesta al análisis previo que relacionado con el tema tendrán lugar los días 4 y 5. En la tarde sesionará la Comisión de Asuntos Económicos para la presentación de los objetivos del Plan de la Economía del 2021, con la intervención del viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. También se incluye el análisis del proyecto de ley del presupuesto del Estado para el próximo año, con un dictamen conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. El día 15 de diciembre la jornada iniciará con una reunión de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y la de Atención a los órganos locales para analizar y aprobar el proyecto de dictamen sobre los dos proyectos de leyes que serán sometidos a aprobación. También ese día se analizarán los resultados de la comprobación sobre la atención a las quejas y peticiones de la población y el resultado del control realizado a los despachos de los delegados a sus electores. Se analizarán los resultados del control a la sustitución de importaciones de alimentos con destino al turismo y el resultado de la comprobación al programa de medicina natural y tradicional. Para el día 16, fecha con la que inicia el periodo de sesiones del Parlamento cubano, la agenda incluye un grupo de informaciones sobre los resultados de la ciencia cubana en el enfrentamiento a la pandemia, el perfeccionamiento del comercio minorista y los resultados de la producción agropecuaria y la industria azucarera en el país. El segundo día del periodo de sesiones se realizará el resumen de la economía cubana en el año, la presentación del plan y los objetivos para el próximo año, la presentación del proyecto de ley del presupuesto del Estado, la ratificación de los decretos, leyes y acuerdos del Consejo de Estado y un reajuste del cronograma legislativo, así como el análisis de los dos proyectos de leyes debatidos anteriormente. Como novedad, la Asamblea Nacional aprobará el ejercicio de la alta fiscalización y la rendición de cuentas de un organismo de la Administración del Estado y de un gobierno provincial para que en julio se presente a la Asamblea el resultado de esos procesos de control. Homero Acosta destacó que es una agenda que recoge temas de vital importancia para el país. Como ustedes pueden percatarse, es una agenda amplia, es una agenda que recoge asuntos muy importantes para el país. Es una agenda que coloca a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el ejercicio de su papel como órgano supremo del poder del Estado. Es una agenda que coloca problemas medulares de la población en el análisis del órgano legislativo. Es una agenda que también se corresponde con nuestras realidades y que seguramente nuestro pueblo seguirá con atención.
y conllevará también una participación amplia de nuestros diputados. Señaló además que no es un ejercicio legislativo formal, sino que es un ejercicio vivo del Parlamento cubano en estas circunstancias. Jesús Matos, Sistema Informativo de la Radio Cubana. 1:20. Algunas lluvias en la costa norte oriental pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Ailín, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y el saludo para todos los que están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Durante la jornada de ayer, la zona frontal continuó con lento movimiento y debilitándose sobre las provincias orientales. Allí mantuvo los nublados, también los chubascos y las lluvias, sobre todo en las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín y también en el territorio guantanamero. Los acumulados resultan poco significativos en las últimas 24 horas, el más elevado fue de tan solo 15 milímetros en Puerto Padre al norte de Las Tunas. Mientras tanto, en occidente y en el centro del país continúa influyendo una masa de aire seco, frío, estable que limita las precipitaciones y mantiene las temperaturas frescas, aunque en la noche esas temperaturas descienden y durante la madrugada pueden llegar a ser frías en localidades del interior de la región occidental. En esta madrugada la mínima más baja se registró en Indio Atuey, en la provincia de Matanzas, con tan solo 12.7 grados Celsius. Hoy continuarán similares las condiciones del tiempo. Será una jornada de nublados en el oriente del país, principalmente con algunos chubascos y lluvias hacia zonas de su costa norte, mientras que en el resto del territorio nacional estará parcialmente nublado, sol, algunas nubes, y pudiera nublarse de manera ocasional, pero prácticamente sin precipitaciones. Luego en la noche van a mantenerse todavía los nublados parciales en gran parte del territorio, la posibilidad todavía de aisladas lluvias en el norte de Holguín y de Guantánamo, y las temperaturas serán frescas con máximas hoy entre 25 y 28 grados Celsius, llegando hasta los 29 y 30 grados en las provincias orientales, y en la noche, al disminuir algo la nubosidad, las temperaturas descenderán y estarán en el entorno de los 18 y 21 grados Celsius en el occidente y centro superiores, en zonas costeras y en la región oriental, donde pueden llegar hasta los 23 y 24 grados Celsius. Los vientos serán del este en las provincias occidentales y del nordeste al este en centro y oriente, en todos los casos con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, llegando a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Con este régimen de vientos habrá marejadas en el norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, excepto de Punta de Maicía a Cabo Cruz, donde se mantendrá el poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, en resumen para hoy, pocas precipitaciones en el occidente y centro y algunas lluvias en la costa norte de la región oriental. Ailín Justiz Águila, Noticiero Nacional de Radio. Mañana en Santiago de Cuba se rendirá tributo a nuestro eterno Fidel al conmemorarse el cuarto aniversario de su desaparición física. Rendirle honores al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba en el cuarto aniversario de su desaparición física, está en el sentir más hondo de los hijos de la ciudad heroica. Así ocurre con una de las personas que acompañó varias veces a nuestro máximo líder durante sus visitas a Santiago de Cuba. El compañero José Emilio Camejo Acosta, combatiente de la lucha clandestina del ejército rebelde y jubilado del trabajo en el partido, quien no espera el 4 de diciembre para honrar a Fidel. Yo he venido aquí a esta piedra, a esta roca, a ponerle flores a Fidel por todo lo que ha hecho, por Santiago de Cuba y por todo lo que ha hecho también por el mundo y por nuestra patria en particular. He visto así de forma emocionada un nombre, solamente un nombre, el de Fidel. Realmente es un deber patriótico venir a este lugar a rendirle cuenta al comandante en jefe. Camejo, ¿qué sintió usted cuando le depositó las flores al comandante en jefe? Sentí esa emoción, medité mucho en la juventud, en los valores, en lo que nos queda por hacer, por perfeccionar la obra de que tanto él luchó y luchará siempre con sus ideas, porque es la guía a seguir. Camejo, usted por su responsabilidad en el partido tuvo el privilegio de estar muchas veces cerca de Fidel. ¿Cómo se sentía en Santiago? Fidel es feliz en Santiago de Cuba. Él cuando hablaba, expresaba su adolescencia, cuando su infancia,
su juventud aquí en Santiago y el apoyo que siempre este pueblo de Santiago de Cuba le brindó a la revolución, a los heroicos combatientes del 30 de noviembre, a los asaltantes del cuartel Moncada. Es decir, ese espíritu rebelde de esta ciudad. Camejo, ¿usted acompañó a Fidel en sus recorridos por Santiago? Hicimos varios recorridos por el territorio de Santiago de Cuba. Fidel preocupado por el desarrollo económico de la parte industrial, el desarrollo porcino, el avícola, el turismo en Santiago de Cuba. ¿Usted recuerda algunos de los momentos que usted estuvo cerca de Fidel? Recuerdo en la Universidad de Oriente que él visitaba a dialogar con los estudiantes, a conversar, a educarlo. Esa fraternidad de él, de saber escuchar. Visitaba en muchas oportunidades que venías a Santiago de Cuba al cementerio y ibas a rendirle cuenta, como si conversara con el maestro, con José Martí, a llevarle flores. Fidel iba a rendirle cuenta al apóstol Camejo. Él iba a rendirle cuenta a por dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuál es el camino. Él salía muy optimista de ese intercambio que él realizaba allí con el apóstol. ¿Cómo usted cree que podemos mantener viva la obra y el pensamiento de Fidel? Primero que todo, trabajar esa parte de la unidad, del concepto de revolución, esa solidaridad. Fidel fue sometido a muchos sacrificios, pero estoy seguro que es la persona más feliz de este mundo porque ha visto su obra. Fidel se siente feliz, contento de estar en esta ciudad. Ahora lo tenemos aquí. Cuidarlo, pero la mejor forma de cuidarlo es cumplir con nuestro deber, cumplir con Fidel, es cumplir con la patria. Hasta la victoria siempre. Y es precisamente la victoria lo que encontrará siempre el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su adorada Santiago de Cuba, la ciudad a la que él condecoró con el título de heroína y la Orden Antonio Maceo, y a donde decidió regresar para, junto a los mártires de la patria, seguir vigilante los destinos de la nación. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en el sistema de la radio cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:27. Escuche más adelante en esta emisión detalles a la 42ª edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Al cierre del día de ayer, 12 de diciembre, 3.959 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 767 sospechosos, 2.569 en vigilancia y 623 confirmados. Para COVID-19 se estudiaron 11.092 muestras, resultando 75 muestras positivas. El país acumula 1.146.603 muestras realizadas y 8.531 positivas. Del total de casos, 48 fueron contactos de casos confirmados, 26 con fuente de infección en el extranjero y sin fuente de infección precisada, 1. Del total de casos, 71 son cubanos y un extranjero. Del total de contagios, 15 son de Pinar del Río, 6 de Artemisa, 22 de La Habana, 2 de Matanzas, 4 de Cienfuegos, 7 de Villa Clara, 2 de Santi Espíritus, 4 de Ciego de Ávila, 5 de Camagüey, 1 de Holguín, 6 de Santiago de Cuba y 2 de Guantánamo. De los 75 casos positivos, 57 fueron asintomáticos, acumulándose un total de 5.407, que representa el 63,3% de los confirmados hasta la fecha. De los 8.531 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 623 se mantienen ingresados confirmados, 619 con evolución clínica estable. Se reportan 136 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados, 56 altas del día. Se acumulan 7.770 pacientes recuperados, un paciente crítico y 3 graves en cuidados intensivos. Las máximas autoridades de la provincia de Santi Espíritus hicieron un llamado a la responsabilidad de la población ante la COVID-19 en esta fase 3. Del actuar responsable de todos los espirituanos depende de que no haya retrocesos y sigamos avanzando hacia la nueva normalidad. Así lo ratificó la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, David Pérez Martín, en reunión de ese órgano donde se puntualizaron las medidas que se aplican desde este jueves en la fase 3 de recuperación de la COVID-19.
La dirigente alertó en particular sobre la necesidad de que los viajeros que arriban al territorio cumplan con los protocolos establecidos. Pero la familia que recibe al viajero tiene que hacer conciencia a ese viajero de cuál es la disciplina a cumplir, porque tanta responsabilidad tiene el viajero que incumpla una de estas medidas y que incurren en indisciplinas graves de la legalidad, como la familia que se hace partícipe de esta indisciplina. Y hago este llamado con esta crudeza porque ya en la provincia el contacto directo con un viajero nos dio un caso positivo. Al explicar cada una de las disposiciones para esta etapa, la vicepresidenta del órgano de dirección, Teresita Romero Rodríguez, insistió en la importancia de no descuidar las medidas de bioseguridad. En cuanto a la educación, se reiniciará el curso escolar 2020-2021 el próximo lunes 7 de diciembre en los municipios Santi Espíritu y Cabaiguán. Los centros provinciales también van a iniciar. Y con relación al país, el propósito es que a finales del mes de enero ya también estemos al día en todas las asignaturas. Entre las providencias figuran también la apertura de las instalaciones turísticas a visitantes nacionales y extranjeros, así como la reanudación del trabajo por cuenta propia y de los juegos de béisbol en el estadio José Antonio Huelga. Se restablece ya el transporte público, el urbano, el intermunicipal, el rural, tanto el estatal como el privado, y se aperturarán las rutas regulares por ómnibus nacionales desde la ciudad de Santi Espíritu hacia otras cabeceras provinciales a partir del sábado. El Consejo de Defensa Provincial reconoció además el altruismo de los trabajadores de la salud en el enfrentamiento a la COVID-19 y los felicitó por la celebración este 3 de diciembre del Día de la Medicina Latinoamericana. Puntualiza Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritu medidas para fase 3 de la recuperación de la COVID-19. Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón, por el Sistema de la Radio Cubana. La noticia en el mundo hoy. Las muertes en Estados Unidos por la epidemia de la COVID-19 han superado las 2.000 diarias por 2 jornadas consecutivas. A medida que avanza el invierno en el hemisferio norte, la temporada más peligrosa para la expansión del virus que provoca la enfermedad. El número de decesos por COVID-19 alcanzó su segundo nivel más alto el miércoles, con 2.811, uno menos que el récord del 15 de abril en los inicios de la pandemia. Los reportes oficiales señalaron también de 200.000 nuevos casos en el país, con hospitalizaciones récord por cuarto día consecutivo, cercanas a 100.000 pacientes, lo que pone a los centros médicos al borde del colapso. Además, el alto número de ingresos por COVID-19 reduce la capacidad para atender a personas necesitadas de tratamiento para otras dolencias. Las instalaciones hospitalarias rurales y suburbanas se han visto particularmente afectadas, lo que amenaza su viabilidad económica, según el investigador principal del Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, Amesh Adalja. En declaraciones a la cadena MSNB, Adalja no vislumbró un final, pero hay mucha propagación de la COVID-19 en la comunidad y previno que la epidemia podría forzar el cierre de hospitales. Para el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el Dr. Robert Redfield, diciembre, enero y febrero probablemente se presentarán como el momento más difícil en la historia de la salud pública del país. La última ola de contagios ya ha demostrado ser mucho más devastadora que las olas anteriores, a juicio de Redfield, quien llamó la atención acerca del amplio alcance geográfico y la trayectoria más pronunciada en el aumento actual de las tasas de infección, hospitalizaciones y muertes. Redfield alertó que la nación podría comenzar a sufrir alrededor de 3.000 decesos por COVID-19 cada día durante los próximos 2 meses y que lamentablemente antes de febrero la cifra de estadounidenses fallecidos a causa del SARS-CoV-2 podría llegar a 450.000, una cifra que se sitúa en torno a los 273.000 en estos momentos. El director de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos instó nuevamente a la población a redoblar su diligencia en cuanto al uso de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene de manos para frenar la propagación del virus. Si no hay un mayor esfuerzo de los estadounidenses para mantener el distanciamiento social y el uso de las mascarillas, el número de muertos podría llegar a casi 450.000 para el 1 de marzo, de acuerdo con un instituto de la Universidad de Washington que es uno de los referentes en el campo de la evaluación de parámetros médicos. Al mismo tiempo, planea sobre el país la advertencia del director del gubernamental Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien pronosticó que en 2 o 3
3 semanas podría verse un nuevo brote, además del actual. Varios expertos coinciden en que habrá un fuerte aumento en la curva de contagios por COVID-19 después de la festividad del Día de Acción de Gracias, que suscitó el traslado de millones de personas en todo el país el pasado jueves. Mientras, con sus días contados, el gobierno de Donald Trump continúa sin articular una estrategia efectiva de contención del virus más allá de promover el desarrollo de una vacuna, y las pocas apariciones públicas del mandatario se han dedicado a revertir los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. El Hospital Oncológico de Camagüey festeja su aniversario 65. En ocasión del Día del Trabajador de la Salud y de la Medicina Latinoamericana, el colectivo del Hospital Oncológico María Curie de Camagüey celebra 65 años de fundado. El responsable del servicio de mastología, doctor Leonardo Hernández Herrera, refiere a algunos de los resultados de la labor de esa institución de salud. Bueno, hemos ido en el decursar del tiempo avanzando y cumpliendo con todos los indicadores de la institución a lo largo de todos estos 65 años que tiene el hospital. Somos territorial, atendemos a la provincia Ciego de Ávila, a Las Tunas y bueno, nuestra provincia de Camagüey. A pesar del recrudecimiento del bloqueo yanqui y en medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, los trabajadores del Hospital Oncológico de Camagüey no suspendieron los servicios. Desde el mes de marzo hasta la fecha, el hospital continúa atendiendo a los pacientes con diagnóstico de cáncer e incluso cumpliendo sus indicadores quirúrgicos desde el punto de vista de la poliquimioterapia también y la radioterapia en nuestro hospital. Para nadie es secreto que existe un bloqueo, un recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país que afecta considerablemente el tema de los medicamentos para el paciente oncológico, que son de alto costo, pero nuestros profesionales se han crecido en estos meses y han podido darle solución a los tratamientos de nuestros pacientes. ¿Cómo son los indicadores de cierre de año? Este año se ha ido cumpliendo con todos los indicadores mes por mes. Incluso los indicadores quirúrgicos estamos por encima. Este hospital no ha detenido la actividad quirúrgica porque el cáncer es una urgencia relativa. Incluso en los tiempos difíciles del COVID, nosotros continuamos trabajando abiertamente para todos los pacientes nuestros en oncología. No se reportó ningún caso contagiado dentro del hospital con la COVID ni ningún profesional nuestro. Hoy en la provincia de Camagüey, varios trabajadores recibieron la distinción Manuel Pitti Fajardo, que reconoce más de 20 años de permanencia en el sector. Un nutrido grupo fue estimulado con el sello al mérito, al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad, e igualmente organismos, empresas y entidades con un trabajo destacado en el enfrentamiento a la COVID-19. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. 1:37 minutos. Cuba denunció hoy en el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el obstáculo que representa las medidas unilaterales de Estados Unidos y su carácter extraterritorial para impedir a nuestro país el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al intervenir en la reunión del ente multilateral, la representante permanente de Cuba, Yaima Esquivel, señaló que varios países miembros enfrentan la hostilidad de Washington, la cual les impide el acceso a las plataformas virtuales empleadas en foros internacionales. De acuerdo con Esquivel, la pandemia de la COVID-19 en curso agrava la brecha digital existente y demuestra la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos para que las tecnologías de la información y las comunicaciones no sean un privilegio. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. Sí, gracias Jorge, saludos, estamos con los deportes en el Noticiero Nacional de Radio. La selección de Granma se quedó solo momentáneamente en el primer lugar al caer Matanza frente a Artemisa esta mañana en la temporada 60 del béisbol cubano, con pizarra final de 7-4. La victoria fue para el derecho de Israel Sánchez, lo perdió René Rivero y hubo juego salvado del séptimo en la temporada para José Ángel García. En otros resultados, Las Tunas derrotó 13-3 a la selección de Guantánamo con Yudiel Rodríguez, llegando a 8 triunfos en el campeonato, derrota para Alexander Valiente y jonrones de Jordanis y Giovanni Alarcón. Por Las Tunas también Ernesto Lalana, y la sacó Robert Luis Delgado, Over Cremec y Luis Echavarría por la selección anfitriona. En estos momentos Piñaterrío está derrotando en el octavo a Mayabeque 11-3 y Santi Espíritu hace solo unos minutos derrotó a Holguín con cerrada pizarra de 7-6 y éxito para José Luis Braña. Perdió Wilson Paredes y hubo rescate para el principal apagafuegos de los Gallos, Yanquiel Mauri. En estos momentos se enfrentan en el Mártires de Barbados, Ciego de Ávila Granma, en el Guillermón Moncada, Camagüey, Santiago de Cuba, en el 5 de septiembre Industriales Cienfuegos y en el Sandino Isla de la Juventud Villa Clara. Granma tiene 34 victorias, 20 derrotas, Matanzas
34 y 21, Santo Espíritu tercero con 33 y 21, Las Tunas cuarto 33 y 22, Camagüey 30 y 22, Sexto Cienfuegos 31 y 23, y cierra la zona de clasificación Mayabeque con 30 y 24 y Pinaterrío con 28 victorias y 23 derrotas en la temporada 60 del béisbol cubano. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este jueves contará con la participación del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, quien informará sobre el estado actual de la implementación de la estrategia económica y social del país y otros asuntos de interés. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6:30 de la tarde y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. El polo productivo del municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros avanza en las tareas de recuperación. El nuevo polo productivo venero de la Unidad Empresarial de Base Integral de Aguada de Pasajeros intensifica los esfuerzos para recuperarse de las intensas lluvias de la tormenta tropical ETA. Responde al reciente llamado que les hizo el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, sobre la necesidad de obtener mayor producción de alimentos, y así lo afirma el director Diosdeni Acosta Ceballos. El polo productivo venero tiene un alcance de 600 hectáreas en varios años de trabajo. Hoy tiene selladas 278 hectáreas, 268 de plátano, 7 hectáreas de yuca y 3 hectáreas de ñame. En este año debemos de cerrar con 500 hectáreas, sembrando 222 hectáreas como proyecto en áreas de butuceo, áreas de difícil acceso, donde se han arreglado viales, se ha atendido la comunidad, donde contamos con el 100% de los trabajadores. Este polo está definido contra el autoabastecimiento municipal y envíos a la capital. ¿Cómo trabajan Diosdeni siguiendo la orientación de aprovechar al máximo el tiempo para sacar el fruto a la tierra? Cuando comenzamos la siembra, lo que hicimos fue aprovechar el fondo de tierra que ya estaba en preparación, ya teníamos un gasto con cultivos que se intercalaron dentro del plátano, como por ejemplo frijol, calabaza, quimbombó y otros cultivos que sembramos intercalados dentro de las plantaciones. Hoy hay plantaciones ya que están en cosecha. Estamos produciendo alrededor de 150 quintales semanales en el polo productivo, en las primeras áreas que sembramos. Ya esas áreas hoy no se pueden intercalar porque ya están selladas y copadas, pero en las áreas nuevas sí trabajamos con el intercalamiento. ¿Y ya están distribuyendo? Que ya estamos distribuyendo todas esas producciones al municipio cabecera nuestro y a la provincia de Cienfuegos. ¿Distribuyen para La Habana? Para La Habana solo hemos mandado un viaje, porque ahora cuando tengamos mayores producciones ya sí son con destino a la capital. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer cultural cubano. El 42º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano exhibe desde este jueves en Cuba un panorama selecto y actual de la realización audiovisual contemporánea. La gala inaugural tendrá lugar esta noche en el Cine Acapulco y en ella se anuncia la proyección de La Última Cena, un clásico del director cubano Tomás Gutiérrez Alea, recientemente restaurado. Una atractiva y agradable programación prevé en las salas de concierto de La Habana este diciembre como despedida del 2020 y en saludo al Año Nuevo. Las presentaciones se caracterizarán por un formidable y variado repertorio protagonizado por solistas, agrupaciones de cámara y sinfónicas pertenecientes al catálogo del Centro Nacional de Música de Concierto. La obra Violencia No, del joven artista de la plástica cubano Joandri Cáceres, recibió el primer premio de la edición 19 del Certamen Internacional de Pintura Zurbarán. El concurso que organiza la Asociación Cultural Extremeña de España le rinde tributo al célebre pintor español Francisco de Zurbarán en el 356 aniversario de su fallecimiento. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:44. Cuba celebra hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El viceprimer ministro de Cuba, Roberto Morales Ojeda, transmitió el reconocimiento del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a los miembros de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores,
quienes, reunidos este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana, promueven la estrategia de trabajo aprobada en el sexto congreso de la organización, efectuado el pasado año. Morales Ojeda hizo alusión a las nuevas políticas aprobadas en el país durante este último periodo para la atención a personas con discapacidad. Mabel Ballesteros, presidenta de la CLIFIN, explicó que este es el primer encuentro presencial de los miembros de la asociación después del Congreso. En la reunión que se realiza en el Palacio de Convenciones participan los líderes de las comunidades de la capital cubana, pero en el resto de las provincias y municipios tienen lugar similares encuentros en los cuales están involucradas más de 60,000 personas con discapacidad. Ballesteros aseguró a la prensa que en este periodo de pandemia se ha cumplido el plan de actividades, aunque la propia situación epidemiológica por la COVID-19 propició la restricción de algunas acciones. La CLIFIN, según su presidenta, dirige sus tareas a la visita a las comunidades rurales para identificar las personas con discapacidad y contribuir a la pesquisa realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como parte de la tarea ordenamiento. La asociación muestra un resultado tangible en el deporte, la cultura, en la integración al empleo, en la participación de los asociados en todas las actividades de la comunidad. En el contexto de la reunión se entregó el reconocimiento por la inclusión y la equiparación de oportunidades al general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como a algunos miembros de la CLIFIN y a organizaciones e instituciones. Este 13 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde este jueves y hasta el próximo 10 de diciembre se extenderá la jornada de celebración para las personas con discapacidad. Rainer Jaime y Yaiselín Palmatejas para el Sistema de la Radio Cubana. Lo que reservamos para antes del cierre. La intervención del presidente cubano en el 31º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en respuesta a la COVID-19, sí, antes del cierre. Hoy la provincia de Pinar del Río muestra una de las tasas de mortalidad infantil más bajas en el país. En medio del complejo escenario epidemiológico que vive el país como consecuencia del impacto de la COVID-19, la provincia de Pinar del Río muestra una mortalidad infantil de 3.5 por cada 1.000 nacidos vivos, evidencia de la prioridad que tiene este programa en Cuba. Aquí los profesionales de la salud mantienen un chequeo sistemático a embarazadas y niños, sobre todo lactantes y mujeres con riesgo obstétrico, quienes reciben un seguimiento por parte de especialistas, aseguró la doctora María Teresa Machín López Portilla, jefa del programa materno-infantil en Vuelta Abajo. Y también han jugado un papel fundamental nuestros pediatras, nuestros obstetras, nuestros neonatólogos en el tratamiento oportuno, en la aplicación de los protocolos a las embarazadas, niños en edad pediátrica y neonatos que lamentablemente han sufrido esta afección, y hemos tenido resultados favorables con ellos, logrando su recuperación y reincorporación a las familias. El especialista agregó que la tasa de mortalidad infantil que exhibe Pinar del Río, por debajo de la media nacional, es resultado de un trabajo integrado de todo el sistema de salud de Vuelta Abajo. Un papel fundamental juegan ellos, las redes genética médica, el programa de médico de la enfermera de la familia, los hogares maternos, que la provincia en estos momentos cuenta con 6 hogares maternos, y en este año fuimos beneficiados con la reapertura del hogar materno de Viñales. Un papel fundamental también lo juegan los hospitales relacionados con la atención materno-infantil, como el hospital pediátrico con sus salas de terapia intensiva, con sus servicios de cirugía neonatal, la Ver Santa María, con el bloque materno-infantil, los servicios de neonatología y el Banco de Leche Humana. En este logro, mención aparte merecen los municipios de La Palma, Minas de Matahambre y Mantua, que exhiben una tasa de 0 por cada 1.000 nacidos vivos, un regalo valiosísimo para celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Estados Unidos estaría retirando a parte del personal de su embajada en Irak en medio de preocupaciones de represalias a medida que se acerca el primer aniversario del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, ordenado el pasado 3 de enero por el presidente Donald Trump. Por mayoría, pero con el voto en contra de los diputados de la derecha, el Pleno del Congreso de España aprobó este jueves los presupuestos generales del Estado que presentó el gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, calificados por el presidente Pedro Sánchez como los más renovadores y sociales para responder a la peor crisis en un siglo.
Mientras la economía de Estados Unidos aún no se ha recuperado de los estragos de la pandemia, China ya está en crecimiento y ha superado en el tercer trimestre a la nación norteña al convertirse en el principal socio comercial de la Unión Europea. A continuación, transmitimos las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el 31º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Señor Secretario General, señor Presidente, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, jefes de delegaciones. Quisiera agradecer a la República de Azerbaiyán, que preside el Movimiento de Países No Alineados, por la iniciativa que propició la convocatoria a este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Una respuesta coordinada a la COVID-19 y sus consecuencias, en consonancia con los protocolos y buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud, solo está en capacidad de promoverla a gran escala este órgano, el más universal y representativo de las Naciones Unidas. Es un hecho triste pero incontestable que la pandemia ha exacerbado los graves problemas y colosales desafíos que ya enfrentaba la humanidad antes de su aparición. Hablamos de guerras, incluidas las no convencionales, de uso y amenaza del uso de la fuerza y de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, pero también de la ausencia o precariedad de servicios de salud, educación y seguridad social. Hoy son dramáticamente visibles los signos de lo que algunos expertos califican como la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, y nadie duda que el mayor peso de la crisis recaerá sobre los países del sur, ya afectados por el abuso neoliberal que ha profundizado los estragos de la pobreza. La deuda externa de los países en desarrollo, pagada varias veces y acrecentada por la pandemia, cortando de tajo las aspiraciones de bienestar económico y social, es impagable y debe ser condonada. En las actuales condiciones, urge el establecimiento de un orden internacional justo, democrático y equitativo. Es una condición para la supervivencia de la especie en un mundo cada vez más interconectado y paradójicamente desigual. La COVID-19 ha puesto al desnudo el costo humano de esa desigualdad y develado la urgente necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de salud, propiciar el acceso universal y gratuito a los servicios médicos básicos y garantizar la distribución equitativa de recursos vitales. El mundo mira con estupor, por ejemplo, cómo Estados Unidos, responsable del 38% del gasto militar global, es incapaz de responder por los más de 11 millones de contagiados y los más de 238.000 fallecidos por COVID-19 en ese país. Una pregunta surge al observar el duro panorama de contagios, rebrotes y colapsos en los servicios de salud de naciones de envidiable prosperidad. ¿Por qué el enorme presupuesto que hoy se dilapida en la carrera armamentista no se emplea para enfrentar esta y otras pandemias más antiguas como el hambre y la pobreza? Señor presidente, desde la aparición de SARS-CoV-2 y ante la amenaza de que se convirtiera en pandemia, Cuba elaboró un plan nacional para su prevención y control. Su implementación se apoya en las fortalezas de nuestro sistema de salud, de probada calidad y alcance universal, y en el desarrollo científico del país. Con modestia y también con sano orgullo, hoy podemos explicar al mundo cómo fue posible. En Cuba hemos implementado un sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación que ha fertilizado las interconexiones entre los sectores del conocimiento, productivo, de los servicios y social. Se trata de un sistema inclusivo, participativo, sistémico, transdisciplinario e intersectorial que cristaliza y logra su mejor resultado en la robustez de los protocolos aplicados en el enfrentamiento a la COVID-19 y en la responsabilidad demostrada por nuestro pueblo. Dicho en otras palabras, lo que hacemos es una expresión práctica de cómo opera el sistema social de Cuba, capaz de resolver o enfrentar exitosamente problemas muy complejos, centrando la labor del gobierno en el ser humano como prioridad. El papel de la ciencia y su articulación con la gestión gubernamental han sido fundamentales. Los relevantes logros alcanzados en la industria médico-farmacéutica y la biotecnología nos permiten enfrentar la enfermedad en mejores condiciones. 2 candidatos vacunales cubanos en fase de ensayos clínicos
se incluyen entre los 47 registrados por la Organización Mundial de la Salud. Fieles a nuestra vocación humanista, 53 brigadas médicas han apoyado el combate a la enfermedad en 39 países y territorios, las que se sumaron a las que ya prestaban servicio en 59 naciones. Ello ha sido posible incluso bajo el pesado fardo del criminal e injusto bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, de su recrudecimiento sin precedentes y de una cínica campaña de descrédito contra nuestra cooperación médica internacional. Denunciamos aquí esa conducta agresiva hacia Cuba y otras naciones soberanas y el anunciado intento de reimponer la doctrina Monroe, quebrantando el derecho internacional y la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Nuestro compromiso con los propósitos y principios que originaron esta organización permanece inalterable. La voluntad de continuar trabajando al favor del multilateralismo, la solidaridad, la dignidad humana y la justicia social es firme y resuelta. La emergencia planetaria en que nos ha sumido la COVID-19 suena como un nuevo llamado a la conciencia del mundo. Escuchemos esta vez, si se puede, Cuba es la prueba. Muchas gracias. Acabamos de escuchar las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el 31º periodo ordinario de sesiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Fueron titulares en esta emisión. El llamado de Miguel Díaz-Canel a una mayor conciencia mundial frente a la emergencia planetaria en que nos ha sumido la COVID-19. El saludo del primer ministro cubano por el Día de la Medicina Latinoamericana. La afirmación por el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta, que en las próximas sesiones de trabajo se analizarán importantes temas para el país. El incremento del número de muertos diarios por COVID-19 en Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil que presenta Pinar del Río como una de las más bajas de Cuba. Y la intervención en la mesa redonda del viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández acerca de la implementación de la estrategia económico-social del país. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenosi y André Chan en la asistencia. Voces informativas Dunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.